¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a Dios? En momentos de angustia o dolor, puede parecer que el cielo está en silencio, pero Salmos capítulo 34 versículos 17 y 18 nos da una promesa que trae consuelo. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos recuerda que Dios está siempre atento a las oraciones de los justos y está cerca de aquellos que sufren. Hoy exploraremos esta hermosa promesa que nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones, especialmente en momentos de angustia. Veremos qué significa ser justo a los ojos de Dios, cómo Él responde a nuestros clamores y cómo podemos experimentar su cercanía cuando enfrentamos dificultades. Añade un toque de relevancia personal. Narrador, todos enfrentamos momentos de dolor y angustia en los que necesitamos el consuelo de Dios. La promesa en estos versículos es que no estamos solos en esos momentos, sino que Dios está cerca, escuchando y respondiendo a nuestras oraciones. Acompáñame mientras profundizamos en el significado de estas palabras y descubrimos cómo Dios está presente en cada uno de nuestros clamores. El Salmo 34 fue escrito por David en un momento de gran angustia. Es un cántico de gratitud y alabanza a Dios por haberlo librado de sus enemigos. David había fingido estar loco frente a Abimelec para escapar de una situación peligrosa, y después de haber sido librado, escribió este salmo para reconocer la fidelidad de Dios. En los versículos 17 y 18, David destaca cómo Dios escucha el clamor de los justos y cómo está cerca de los que sufren. Esta es una promesa que no solo se aplica a David, sino a todos los que confían en Dios. David no estaba exento de problemas. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó persecuciones, traiciones y momentos de profunda angustia. Sin embargo, en medio de sus dificultades, él experimentó el poder de Dios para escuchar sus oraciones y liberarlo. Estos versículos nos enseñan que, al igual que David, nosotros también podemos acudir a Dios en momentos de angustia, confiando en que Él nos escucha y nos libera. Hoy en día, muchos de nosotros enfrentamos momentos de dolor, angustia y quebranto. Puede ser la pérdida de un ser querido, problemas financieros o luchas emocionales. En esos momentos, es fácil sentirnos solos o abandonados, pero este salmo nos recuerda que Dios está siempre presente. Él escucha nuestras oraciones y está cerca de aquellos que sufren. Esta es una promesa que trae esperanza y consuelo a nuestras vidas, recordándonos que Dios no es indiferente a nuestro dolor. El Salmo 34 nos dice que, claman los justos y Jehová oye. Pero, ¿quiénes son los justos a los ojos de Dios? La Biblia nos enseña que los justos no son aquellos que nunca han pecado, sino aquellos que han sido justificados por la fe en Dios. Los justos son los que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios, confían en su gracia y se esfuerzan por caminar en integridad. Ser justo no significa ser perfecto, sino tener un corazón dispuesto a buscar a Dios y a seguir su camino. Es reconocer nuestras debilidades, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la justicia de Cristo para ser perdonados. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos considera justos y escucha nuestras oraciones. En Génesis capítulo 15 versículo 6, la Biblia dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto nos muestra que la justicia viene por la fe en Dios. Al igual que Abraham, cuando confiamos en Dios y vivimos en obediencia a su palabra, somos considerados justos ante Él. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos recuerda, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que, a través de la fe, somos justificados y podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones. Dios hace una promesa hermosa en este salmo, Él escucha los clamores de los justos. Esto no significa que los justos no enfrentarán dificultades, pero sí que, cuando enfrentan problemas, pueden clamar a Dios con la confianza de que Él los escucha y responderá. Cuando enfrentamos momentos de angustia, podemos clamar a Dios con la certeza de que Él nos escucha. Aunque a veces la respuesta no sea inmediata o no sea lo que esperábamos, podemos tener la seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas. Su tiempo es perfecto, y su respuesta siempre será para nuestro bien. En Éxodo capítulo 3 versículo 7, Dios le dice a Moisés, «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Esto nos muestra que Dios no solo escucha nuestro clamor, sino que también actúa en nuestro favor cuando lo invocamos.
Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos asegura que, cuando clamamos a Dios en oración, Él nos escucha y responde conforme a su voluntad perfecta. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios respondió al clamor de los justos. Desde Moisés hasta David, Dios escuchó las oraciones de aquellos que confiaron en Él y los liberó de sus angustias. Podemos encontrar consuelo en estos ejemplos bíblicos, sabiendo que Dios sigue siendo el mismo hoy. Al igual que escuchó el clamor de los justos en el pasado, también escucha nuestras oraciones y está listo para intervenir en nuestras vidas cuando lo llamamos. En el libro de Jonás, vemos cómo los habitantes de Nínive clamaron a Dios en arrepentimiento, y Él los escuchó y les perdonó. Este es un ejemplo de cómo el clamor sincero a Dios puede llevar a una transformación radical y a la misericordia divina. Salmos capítulo 145 versículo 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Este versículo reafirma la promesa de que Dios escucha y responde a las oraciones de aquellos que lo temen y confían en Él. Clamar a Dios es más que simplemente orar. Clamar implica una oración ferviente, nacida de un corazón angustiado o necesitado. Es una expresión de total dependencia de Dios, un llamado desde lo más profundo del ser que busca la intervención divina. Cuando clamamos a Dios, lo hacemos con un sentido de urgencia y necesidad. Es en esos momentos de desesperación que más experimentamos el poder de Dios para intervenir en nuestras vidas. Clamar a Dios significa reconocer que solo Él puede traer solución a nuestras circunstancias. En Salmos capítulo 18 versículo 6, David dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Este es un ejemplo claro de cómo el clamor ferviente de un creyente llega directamente al corazón de Dios. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos anima a clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a escucharnos y revelarnos cosas más allá de nuestra comprensión. Cuando clamamos a Dios, no solo buscamos su ayuda, sino que también profundizamos nuestra relación con Él. En esos momentos de vulnerabilidad y necesidad, reconocemos nuestra dependencia total de Dios y aprendemos a confiar más plenamente en su poder y en su plan. El clamor a Dios nos lleva a un lugar de humildad y entrega. Es un recordatorio de que no tenemos el control y que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. A través del clamor, nuestra relación con Dios se fortalece, ya que aprendemos a descansar en su promesa de que siempre nos escucha. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo de alguien cuya relación con Dios se transformó a través del clamor. En 1 de Samuel capítulo 1, Ana clamó a Dios por un hijo, y su oración ferviente fue escuchada. Su relación con Dios se profundizó al experimentar su fidelidad y gracia en respuesta a su clamor. Salmos capítulo 62 versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Este versículo nos invita a derramar nuestro corazón ante Dios, confiando en que Él es nuestro refugio y siempre está dispuesto a escucharnos. Pedir a Dios en oración es importante, pero clamar a Dios lleva la oración a otro nivel. Mientras que pedir puede ser una solicitud simple, clamar implica un deseo profundo, una urgencia que brota del corazón en momentos de angustia. Hay momentos en los que una simple oración no parece suficiente. Es en esos momentos de necesidad extrema que debemos clamar a Dios, con la confianza de que Él escucha a los que le buscan con todo su corazón. El clamor es una demostración de nuestra total dependencia de Dios y de nuestra fe en su poder para intervenir. Cuando los discípulos se encontraban en medio de una tormenta, clamaron a Jesús diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo capítulo 8 versículo 25. Este clamor no fue solo una petición, sino una súplica urgente que vino desde su desesperación. Jesús respondió calmando la tormenta, demostrando que Él escucha nuestros clamores más desesperados. Salmos capítulo 107 versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Este versículo nos recuerda que el clamor en momentos de angustia es escuchado por Dios, y que Él es fiel para librarnos de nuestras aflicciones. El Salmo 34 nos asegura que, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón.
Esto significa que, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando estamos heridos o devastados por el dolor, Dios está más cerca de nosotros que nunca. Él no solo nos escucha, sino que también se acerca para consolar y sanar nuestras heridas. En nuestros momentos de mayor sufrimiento, podemos sentirnos solos o abandonados, pero este versículo nos recuerda que Dios está presente, incluso cuando no lo sentimos. Él camina con nosotros en medio del dolor, ofreciéndonos su consuelo y restauración. En el libro de Job, vemos cómo Job experimentó un profundo quebranto de corazón después de perderlo todo. Sin embargo, en medio de su dolor, Dios se reveló a Job y lo restauró. Este es un ejemplo de cómo Dios está presente en nuestro sufrimiento, ofreciéndonos su consuelo y esperanza. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Este versículo nos muestra que Dios no solo está cerca de los quebrantados, sino que también está activamente obrando para sanarlos y restaurarlos. Cuando estamos quebrantados, Dios no solo está cerca, sino que también nos ofrece su consuelo. Él es el Dios de toda consolación, y en su presencia encontramos la paz que nuestro corazón necesita en medio del dolor. Dios nos consuela a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de la comunidad de creyentes que nos rodean. Su consuelo es como un bálsamo para nuestras heridas, trayendo sanidad y restauración a nuestro corazón herido. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4, Pablo escribe, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones». Este versículo nos recuerda que, en cada situación de angustia, Dios está presente para ofrecer su consuelo. Salmos capítulo 147 versículo 3 dice, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Este versículo nos asegura que Dios no solo está cerca de los quebrantados, sino que también está activamente sanando y restaurando sus corazones heridos. En medio de nuestras dificultades, podemos experimentar la cercanía de Dios al buscar su rostro en oración y al confiar en su promesa de estar con nosotros. Aunque el dolor puede nublar nuestra percepción de su presencia, Dios está siempre cerca, caminando con nosotros a través de cada prueba. Para experimentar la cercanía de Dios en momentos difíciles, debemos buscarlo con un corazón sincero. A través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes, podemos sentir su presencia y recibir su consuelo en medio del sufrimiento. En el Salmo 23, David escribe, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este versículo nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Este versículo nos anima a acercarnos a Dios en momentos de dificultad, con la certeza de que Él está siempre dispuesto a acercarse a nosotros. Una de las promesas más reconfortantes de la Biblia es que Dios no ignora las oraciones de los justos. Él escucha cada clamor y está atento a cada oración, incluso cuando parece que no hay una respuesta inmediata. Dios es fiel, y su tiempo y manera de responder siempre son perfectos. Aunque a veces puede parecer que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, debemos recordar que Dios escucha cada palabra que pronunciamos. Su silencio no significa que Él no esté actuando. Podemos confiar en que Él está obrando detrás de escena, preparando la respuesta perfecta en el tiempo adecuado. Un ejemplo de la fidelidad de Dios para escuchar las oraciones de los justos es la historia de Daniel. A pesar de estar en el exilio y enfrentarse a una oposición constante, Daniel continuó orando 3 veces al día. Dios escuchó sus oraciones y lo libró del foso de los leones, demostrando que nunca abandona a aquellos que confían en Él. Daniel capítulo 6. Isaías capítulo 65 versículo 24 dice, «Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído». Este versículo nos asegura que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que ya está preparando la respuesta antes de que clamemos. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos testimonios de oraciones que fueron escuchadas y respondidas por Dios. Desde las súplicas de los patriarcas hasta las oraciones de los profetas y apóstoles, Dios siempre ha sido fiel para escuchar a aquellos que claman a Él en fe. Estos testimonios nos animan a seguir orando con confianza, sabiendo que Dios es fiel para escuchar nuestras peticiones.
Al ver cómo Dios obró en la vida de personas como Abraham, Moisés y Ana, podemos tener la certeza de que Él también está escuchando nuestras oraciones y actuando en nuestro favor. Uno de los testimonios más poderosos de una oración escuchada es la historia de Elías en 1 Reyes capítulo 18. Elías oró fervientemente para que Dios enviara fuego del cielo, y Dios respondió de manera espectacular, demostrando su poder y fidelidad. Este es un recordatorio de que nuestras oraciones, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, pueden tener un impacto poderoso. Salmos capítulo 66 versículo 19 dice, «Ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica». Este versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios para escuchar y responder a las oraciones de sus hijos. A veces, cuando no recibimos una respuesta inmediata a nuestras oraciones, podemos sentirnos frustrados o desalentados. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Su forma de responder a nuestras oraciones puede no ser lo que esperábamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. Cuando oramos, debemos aprender a confiar en el tiempo y los modos de Dios. A veces, la respuesta es inmediata, pero otras veces, Dios nos pide que esperemos o que confiemos en su sabiduría, sabiendo que su plan es siempre perfecto. La historia de Lázaro en Juan capítulo 11 es un ejemplo de cómo el tiempo de Dios es perfecto. Aunque Jesús no llegó de inmediato cuando Lázaro estaba enfermo, su retraso permitió un milagro aún mayor, la resurrección de Lázaro. Este es un recordatorio de que, aunque Dios no siempre responde cuando lo esperamos, su plan siempre es para nuestro bien. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo». Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el tiempo de Dios, podemos confiar en que su plan siempre será hermoso y perfecto. Mientras reflexionas sobre Salmos capítulo 34 versículos 17 y 18, considera cómo puedes aplicar esta promesa a tu vida. ¿Estás pasando por un momento de angustia o quebranto? ¿Cómo puedes clamar a Dios con la confianza de que Él te escucha y está cerca de ti? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios en oración? ¿Estás dispuesto a clamar a Él con fe, sabiendo que Él escucha y responderá en su tiempo perfecto? Reflexiona sobre cómo puedes experimentar la cercanía de Dios en medio de tus dificultades y confiar en su promesa de estar siempre contigo. Dios no es indiferente a nuestros clamores. Él escucha cada oración, cada súplica, y está cerca de aquellos que sufren. Que esta promesa te inspire a seguir clamando a Dios con fe y confianza, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. No importa cuán grande sea tu angustia, Dios está presente, dispuesto a escucharte y a librarte de tus problemas. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también puedan estar pasando por momentos de dificultad. Como comunidad de creyentes, podemos apoyarnos y animarnos unos a otros, confiando en que Dios siempre escucha nuestras oraciones. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.